Muy buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos en este día de celebración, en este día de culto. Hoy es 19 de septiembre del año 2021. Esta fecha nos trae amargos recuerdos, ¿verdad? Del 85, del 2017, pero estamos en las manos de Dios. Eh, Vamos a meditar en la palabra, ya hemos leído en el libro de Esther, vamos a leer también en el libro de Gálatas, el capítulo 3, solamente un versículo, el versículo 28, nos habla y nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Te rogamos, Señor, que podamos estar atentos, que podamos estar perceptivos a lo que tú quieres decirnos en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición de meditar, de reflexionar, por esta libertad que tenemos, Señor, de poder abrir las puertas de este lugar donde habita tu presencia, Padre, y te rogamos, Señor, pues que tú hables a cada uno de nosotros. Yo primeramente, usa mis labios, usa todo mi ser, Padre, para la exposición de tu palabra y que todo sea para la gloria de tu nombre. En Cristo te lo rogamos. Amén. Bien, pues este mensaje yo le he puesto por título, todos somos uno en Cristo, uno en Cristo. Y ha tomado la base de aquí, de donde ya hemos leído, en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Hemos leído, pues, prácticamente todo Gálatas, y ahí se van expresando diferentes ideas, diferentes argumentos por parte de Pablo, que es el que escribe esta carta. Así que, pues, continuamos con el tema que hemos iniciado en este mes de septiembre, de vivir la vida cristiana bajo la gracia y no bajo la ley, como hemos estado viendo, ¿verdad? Que se discute este tema. Pablo continúa pues su defensa de la gracia para pues derribar los argumentos de los judíos acerca de las obras de la ley. Recordemos, ¿verdad? Su insistencia en que todo nuevo creyente tenía que circuncidarse. Entonces, estaban tratando de volver a aplicar la ley para la salvación. Como ya vimos también, que pues más el justo por la fe vivirá, ahí de Romanos, de Miqueas, hemos estado mencionando estos pasajes. Así que vamos al mensaje en esta hora y ahí en el capítulo 3, versículo 19, empieza esta disertación de Pablo, o continúa esta disertación, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, él hace una pregunta que probablemente piensa o cree, o según las circunstancias, que los judíos le van a hacer esta pregunta. Van a decir, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, porque aquí en este capítulo 3 está hablando de Abraham también. Y entonces, el primer punto en mi mensaje en esta hora es el propósito de la ley, dando respuesta a esta pregunta, ¿para qué sirve la ley? Pablo argumenta que fue añadida a causa de las transgresiones, aquí mismo lo menciona, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ahí desde Génesis 3:15. La ley tiene dos funciones. Una fue para mostrar al pueblo la voluntad de Dios y la manera en la que tenían que vivir. Dos, mostrar la naturaleza pecaminosa del hombre y que era imposible agradar a Dios tratando de obedecer la ley al pie de la letra. La promesa que Dios le hizo a Abraham estaba ligada a la fe, no a las obras. Por eso fue conocido, ¿verdad?, como el padre de la fe. El pacto con Abraham nos muestra ya desde Génesis que la fe era la única manera de poder ser salvo.
La ley mostró cómo obedecer a Dios con un corazón agradecido. Y la fe no anula la ley. Entendamos esto, porque cuanto más conocemos nosotros a Dios, más deseamos agradarle y más deseamos obedecer sus mandamientos, obedecer sus leyes, sus estatutos. Así que el único camino y el único mediador a Dios es Jesucristo hombre. Como dice 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Número 2. Aquí en este bosquejo, la ley es contraria a las promesas de Dios. O sea, se está contradiciendo la ley y la fe. En ninguna manera, dice Pablo, la ley no podía dar vida, no podía dar justificación, no podía dar salvación a nadie, porque era, como sabemos, imposible de cumplir toda la ley. Y quien se hacía transgresor de un solo mandamiento, de una sola parte de la ley, se hacía transgresor de todo. Así que la ley fue nuestra guía para llevarnos a Cristo. Dios rehusó aceptar las obras del ser humano para conceder la salvación, porque nuestro Dios nos veía, como dice en Isaías 64, como suciedad. Todas nuestras justicias eran como trapos de inmundicia. Y también ahí en Isaías, en el capítulo 1, nos habla y nos dice que desde la cabeza hasta la planta de los pies, o desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, somos herida, hinchazón y podrida llaga. Así nos ve Dios, con nuestras obras. Estamos hablando de las obras. Así que las obras no removían de ninguna manera el pecado, sino que lo ponía en evidencia. Así que ese es este punto. Y la única manera en la que era posible remover esa mancha de pecado era a través del Señor Jesucristo. Entonces, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia. Así que la ley prueba que el ser humano es un pecador, pero no lo convierte en un santo, no lo limpia, no lo purifica. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:19, la ley fue dada para que todo el mundo se calle y quede convicto bajo el juicio de Dios. Y Pablo nos dice también en Romanos 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí cuando está hablando, ¿verdad? Que encuentra una ley en su cuerpo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice ahí en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que número 3, la ley fue nuestro ayo. Entonces, aquí en el versículo 24 nos habla de la siguiente manera, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? El término que se utiliza aquí para la palabra ayo es paidagogus. Y paidagogus significa el que cuida a los niños, el que tiene la atención de los niños. Nosotros éramos niños. Ahora en Cristo estamos madurando, hemos ido creciendo. Y bueno, entonces en el hogar de los romanos existían diferentes personas que trabajaban, unos en la cocina, otros en el campo, pero había otros que eran contratados para el cuidado de sus niños. Entonces, esas personas eran colocadas para la custodia de los niños, ¿verdad? Esos esclavos criaban esos niños y se llamaban ayos o pedagogos. Y esa persona, ese esclavo, le proporcionaba ropa limpia, comida, alimento,
lo instruía, lo enseñaba, ¿verdad? Llevaba a los niños para educarlos, le imponía reglas a esos niños, ¿verdad? Y sin reglas y sin límites, ese niño podría ser un problema. Pero esa era la función del ayo. Pero la función del ayo terminaba cuando sus capacidades estaban limitadas y ya no podía seguir enseñándolo. Así que lo tenía que llevar a la escuela y lo entregaba al maestro. Este siervo esclavo no era capaz no tenía el conocimiento para instruir ya en algo más especializado al niño, en la cultura, en las artes, en la pintura, en las ciencias. Entonces, así que lo conducía a la escuela. Así que Pablo lo que está diciendo aquí, que ese fue el rol, ese fue el papel de la ley. Entonces era como si estuviera diciendo la ley: mira niño, o sea, ese pedagogos, ese ayo, mira niño, yo ya no puedo hacer nada más por ti, así que quiero tomarte la mano y llevarte a los pies de Cristo, llevarte a la cruz de Cristo. Así tú estás perdido y necesitas un Salvador. Ese es el propósito de la ley, llevarnos al conocimiento, ¿verdad?, de Cristo. La ley llevaba a los hombres a Cristo a través de ceremonias, a través de ritos, a través de actos que tipificaban que Cristo iba a venir y a cumplir, ¿verdad?, la redención del hombre. Así que la ley fue nuestro ayo. Por ello decimos que el propósito de la ley era conducir a los hombres a Cristo. No era presumir, ¿verdad?, qué tanto cumplía yo la ley, qué tanto obedecía yo los preceptos de la ley, como ocurría con los fariseos, con los saduceos, y hacían público esa obediencia, ¿verdad? Y trataban de ser alabados. Y bueno, pero pues la ley no era posible cumplirla del todo. Número 4, todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, déjeme decirle que usted, para ser hijo de Dios, tiene que tener la fe en Jesucristo, creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo. Ya en Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que es la única manera, a los que creen en su nombre. Y así que ahora somos hijos de Dios y debemos de actuar como hijos de Dios. Por eso Gálatas 5:16 en adelante nos está advirtiendo de las cosas de las que ya no debemos de hacer. Ya no debemos de hacer las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu. Así que todos, dice el versículo siguiente, Gálatas 3:27, todos hemos sido revestidos de Cristo. Somos revestidos, bañados, ¿verdad? Somos especiales, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, dice Pedro. Así que también para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que tengamos mucho cuidado con esto, porque de ser hijos de Dios, porque ya en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo advierte, les dice la palabra tal como es, ¿verdad? Esos líderes religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Evidentemente había personas en el tiempo de Jesús que aún se decían, ¿verdad?, que eran hijos de Dios, pero Él les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo.
Así que nosotros debemos de actuar y de vivir como verdaderos hijos de Dios. Número 5, ya terminamos. Para que todos seamos uno en Cristo Jesús. Entonces, hemos ido viendo aquí en esta lectura de Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Este tema de todos somos uno en Cristo, sí, pero bueno, ¿qué pasa con la ley? Y número uno, hemos mencionado el propósito de la ley. Número dos, hemos mencionado que la ley no es contraria a las promesas de Dios. Número tres, también que la ley ha sido nuestro ayo. Y número 4, que ahora a través de Cristo todos somos hijos de Dios. Y número 5, con este término, para que todos seamos uno en Cristo. Ponga atención, para que todos seamos uno en Cristo. Ese es el deseo, ese es el sueño de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo expresa en Juan, en el capítulo 17, cuando leemos, bueno, quiero antes leer Gálatas, que es la base de este mensaje, Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Y el versículo 28, ya para terminar, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, pongamos atención a eso, el sueño de nuestro Señor Jesucristo. Está ahí en Juan 17:21, dice que todos sean uno. En su oración, Él pide al Padre que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, pide esa unidad del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, de todos aquellos que están en Cristo, que le han recibido. Los judíos amanecían, al amanecer oraban, te doy gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque no soy ni gentil, ni mujer, ni esclavo. Esa era su oración. Así que, ¿qué amor al prójimo puede haber en un judío que oraba de esta manera, despreciando, teniendo racismo por las mujeres, racismo por los gentiles, racismo por los esclavos? Entonces, la oración de nuestro Señor Jesucristo, la petición de Jesús al Padre es la unidad del pueblo de Dios, el gran deseo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que llegaran a ser uno. Quería vernos en un mismo sentir, quería vernos en un mismo obrar para que el mundo crea, quería vernos en una misma visión, en una misma visión también, para que el mundo crea. Y dejar atrás, como dice ahí en Gálatas, capítulo 5, versículo 19, de dejar atrás envidias, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, todo eso que está ocurriendo hacia adentro de la iglesia, no en todas, ¿verdad? Qué bueno, pero sí hay celos, sí hay envidia, sí hay ira, sí hay contiendas. El cristianismo acaba pues con todo ese racismo. En este nuevo orden ya no hay judío, ya no hay griego. En Cristo no existen barreras raciales. Cualquier persona que está en Cristo es mi hermano, es mi hermana. No importa si es chino, si es japonés, si es negro, si es blanco, si es amarillo, si es minusválido, si es hombre, si es mujer, si es pobre, si es rico. Hay una historia que quiero contarles de un joven que regresaba de la guerra del Golfo Pérsico, le llamaban la madre de todas las guerras, y él llega a San Francisco, y él pues ahí tenía a sus padres y llega, les habla, al llegar al aeropuerto les habla, les echa una llamada por teléfono, dice, padres, ya llegué, ya estoy acá, vivo, ¿verdad? Y le dicen, pero traigo un amigo,
traigo un amigo al que estimo mucho, hicimos muy buena amistad allá y quiero que lo reciban como si fuera yo mismo, nada más que quiero advertirles también que él perdió un brazo en la guerra y perdió una pierna. Y quiero traerlo conmigo a casa porque él no tiene a nadie más, no tiene más familia y quiero que que viva con nosotros. Y los padres reaccionaron así, pero hijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre traerlo a casa en ese estado, en esa condición? Tú eres bienvenido, pero él no. Será una carga para todos. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestros hábitos atendiendo a un lisiado, atendiendo a un minusválido? No aceptaremos de ninguna manera que él venga a vivir con nosotros. Entonces el joven colgó el teléfono, no volvieron a saber de él, pues pidieron ayuda a las autoridades para encontrarlo porque pues pasaron los días y ya no se comunicó. De repente las autoridades les llaman, vengan, hay una persona aquí en la morgue que responde a las señas de su hijo. Y fueron a verlo y bueno, pues les dijeron que ese joven se había suicidado y al verlo, al revisarlo, lo vieron que le faltaba una pierna y le faltaba un brazo. Su hijo no quiso hacer carga para sus padres porque ya les había advertido que él iba en esa condición. Claro, simulando que era un amigo, pero era él mismo. Y le dijeron, no vamos a aceptar de ninguna manera a una persona así. Cuando entran personas hacia adentro de la iglesia, alcohólicos, prostitutas, no sé, personas con alguna situación en su vida, con algún pecado, pero que están dejando esa vida atrás y no encuentran empatía en la iglesia, sino rechazo, sino encuentran desprecio, ¿verdad? No, no es correcto, no es esa la iglesia en la que estaba pensando el Señor Jesucristo cuando dice que todos sean uno. Santiago amonesta contra la imparcialidad de la iglesia y la falta de empatía. En Santiago 2, el versículo 1 al 19, nosotros encontramos esta amonestación contra la imparcialidad, porque dice, miras con agrado el de ropas espléndidas, Santiago 2:3, y le dice, siéntate acá, en un buen lugar, y le dices al pobre, estate allí, y miras con agrado al que trae ropa espléndida. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces él está en contra de eso, Santiago, el Señor Jesucristo, por supuesto también, Pablo, los apóstoles, todo se orienta a la unidad de la iglesia, no a la división. Así que seamos empáticos. Solo si estamos en Cristo podemos decir que somos uno en Cristo. En nuestras relaciones, en la vida cristiana, no pongamos restricciones que Cristo no puso. En nuestro servicio a nuestro Dios encontraremos diferentes maneras de servir, diferentes hermanos también en el servicio, trabajaremos codo con ellos y va a haber fricciones, No todos tenemos el mismo carácter, uno es dulce, otro carácter agrio, otro carácter duro, carácter fuerte, ¿verdad? O débil, pero aceptemos que todos estamos unidos en Cristo y tenemos que perdonarnos, tenemos que ser pacientes también con los demás.
Freud decía en uno de sus ensayos, las pequeñas diferencias entre las personas, no las semejanzas, son el origen de los sentimientos hostiles entre ellas. La razón, según Freud, es porque estas pequeñas diferencias son una amenaza para mí. Entonces lo siento como un enemigo. Si Dios no hace acepción de nosotros, perdón, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros sí? Romanos 2.11 dice porque no hay excepción de personas para con Dios. En Hechos capítulo 10, versículo 34 dice que Pedro es enviado a Cornelio, un centurión romano. Bueno, él está en un éxtasis, no sabe a dónde va a ser enviado, pero cuando termina ese éxtasis, después de que bajan todos esos animales inmundos y Dios le dice, come, y él le dice, ninguna cosa inmunda he comido, y él le dice, no le llames inmundo a lo que yo he purificado. Entonces, aquí Pedro, cuando vienen por él, unos personajes que son enviados por Cornelio, él va, él le dice, Dios le dice, ve, porque yo los he enviado. Entonces, él se da cuenta, Pedro, que Dios no hace acepción de personas. Entonces, Dios le muestra eso, que Él no tiene que hacer acepción de personas, porque si Dios no lo hace, ¿por qué Él sí lo va a hacer? Entonces, en el capítulo 10 de Hechos, el versículo 18 nos dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque no soy gentil, ni mujer, ni esclavo, juntarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Dios es el que nos ha lavado, Dios es el que nos ha purificado. Así que Dios te ha mostrado hoy que Él no hace excepción de personas y que nos quiere en unidad. Dios nos ha mostrado que no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, todos somos uno en Cristo. Yo veo con tristeza cómo en muchas iglesias se hace esta distinción, tanto así que no se les permite, por ejemplo, a las mujeres subir al púlpito. Entonces dicen, no, usted ahí abajo, usted es diferente, usted es mujer y tiene que hacerlo ahí abajo. Entonces hay que entender la palabra, hay que entender la escritura. Dios nos está mostrando en este pasaje de Romanos 2.11 que no hace acepción de personas. Cuando nos apartamos de los hermanos debido a nuestras diferencias, estamos haciendo caso omiso a la enseñanza bíblica. Buscamos la amistad en la iglesia de los que piensan y actúan como nosotros y nos alejamos y rechazamos y despreciamos a aquellos que opinan diferente. Se rechaza a los que menos tienen y hacemos lo que Santiago en el capítulo 2, que ya estuve leyendo, ¿verdad? Lo que Santiago reprueba. Miramos con agrado al que tiene y con desprecio al que no tiene. Voltaire afirmaba, todo es soportable, menos el desprecio. Por esta actitud muchos hermanos se van de las iglesias. Amados hermanos, que esto no nos suceda. Como iglesia, la Santísima Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo desea la unidad de la iglesia. Dejemos pues a un lado toda diferencia, toda envidia, todo desprecio, todo celo, como decíamos de Gálatas 5:19, toda ira, toda contienda, toda división. A menudo el desprecio aparece con otras emociones, la ira, el disgusto, los celos. Se sorprenderá usted de todo lo que tenemos en común con aquellas personas con las que hemos estado distanciados,
que no les hablamos, que no nos juntamos con ellos, porque no piensan como nosotros. Solo seamos empáticos, pues, y mantengamos la unidad. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que hagamos caso a la enseñanza bíblica, a la palabra de Dios.